Ustedes la han escuchado en nuestra lengua originaria Ashaninka y dice la voz Radio Nacional, donde nadie más llega. Muy bien, ahora sí, vamos con un tema importante, ahorrar en un banco o tomar otras alternativas de inversión. Para ello hemos invitado a Max Huidobro, y experto en asesoría financiera. Bienvenido. Gracias, Zoila, encantado, gracias por la invitación. Muy bien. La pregunta que siempre nos hacen los queridos consumidores oyentes de Radio Nacional y de La Voz del Consumidor es ¿dónde puedo yo tener mayor ventajas para ahorrar un dinero y tomar de repente una decisión que va a cambiar mi vida, ¿no? ¿Dónde mi dinero va a estar preservado, bien custodiado y además me permita ganar intereses? Gracias, Zoila, por la pregunta. Ahí hay que contemplar varias cosas. Lo que pasa es que hay que tener y diferenciar qué es ahorrar y qué es invertir. Los bancos son excelentes lugares para ahorrar, son excelentes lugares para custodiar el dinero y también son muy buenos lugares para tener nuestras cuentas transaccionales con las que operamos en el día a día. Pero no son lugares tan adecuados para invertir. ¿Y a qué me refiero? Interesante. ¿Y a qué me refiero con eso? Las tasas que hoy día ofrecen los bancos han ido bajando de manera importante en los últimos años y meses en particular. Y disculpa que te interrumpa, ¿esto a qué se debe? Se debe principalmente a que, bueno, si recuerdas en la época de pandemia, cuando se dieron los créditos reactiva, cuando se trató de darle dinero a la gente y a las empresas. Entre comillas, ayudarlos para que no quiebren en una situación crítica. Así es. Entonces, lo que sucedió es que se generó mucha inflación. Había mucha demanda, poca oferta, y lo que generó fue que los precios subieran mucho. Entonces, esa inflación que se exacerbó, el Banco Central, para poder bajar esa inflación, lo que hizo fue aumentar su tasa de referencia. La tasa de referencia, para que todos los que nos escuchan lo sepan, es básicamente la tasa a la cual los bancos se prestan dinero del BCR, como para tenerlo lo más sencillo posible. Entonces, esa tasa estuvo muy alta, estamos hablando del año 23, 22. Post-pandemia. Y luego, cuando la inflación bajó, porque ya otra vez la inflación está en los niveles en el rango meta del Banco Central, que está entre 1 y 3%. ¿Por eso nuestra monedita está fuerte? Esa es una de las razones. El control que tiene el BCR sobre la inflación es muy bueno, es uno de los mejores de la región. Lo que hizo el Banco Central, ya cuando la inflación bajó, fue comenzar a reducir esa tasa. Porque al haber subido la tasa tanto, no sé si recuerdas, pero en la época de pandemia encontrábamos tasas hipotecarias, por ejemplo, el 4 o 5%, tasas muy baratas. Pasado unos 2 años, cuando el Banco Central subió su tasa, esas tasas pasaron a niveles del 12, 13, 14%. Exacto. Ahora lo que ha sucedido es que el Banco Central, como ya la inflación está baja, ha comenzado a reducir su tasa. Esa tasa, que en la época en que querían combatir la inflación llegó a casi 7.75%, hoy día está a 4.50%. Entonces, cuando esas tasas bajan, también bajan no solo la tasa de los créditos, también bajan las tasas de los ahorros. Entonces, si hoy día, por ejemplo, vemos la tasa de un depósito a plazo, la máxima que podríamos encontrar en el sistema financiero formal, estamos hablando de tasas del 5.25% en soles. Si hablamos de bancos grandes, por ejemplo, el BBVA me parece que está con una tasa de 3.7 en soles. Entonces, si hablamos de una inflación que está entre 1 y 3 y una tasa de depósito a plazo que está en 3.7, estás apenas un poquito por encima. Inclusive hay tasas que ya están por debajo. Y si hablamos de dólares, están muy por debajo. Entonces, o sea, que conviene ahorrar en soles. ¿Conviene ahorrar en soles? Sí, digamos. En el corto plazo, sí. En el corto plazo, soles puede ser una buena idea. En el largo plazo, el dólar siempre es una moneda robusta, es la moneda, si quieres, de referencia a nivel mundial, con lo cual no es malo tampoco tener ahorros en dólares. Claro. Pero respondiéndote a la pregunta inicial que me hacías, los bancos, en este momento, las tasas que tienen no te permiten rentabilizar muy bien el dinero. Entonces, para eso existen otro tipo de instrumentos que te pueden permitir rentabilizar un poco mejor, como pueden ser los fondos mutuos, por ejemplo. Pero nos han hablado de los fondos mutuos y siempre nos han hecho ver que es muy riesgoso. Ok. Y esto es bien importante y es un concepto que todas las personas que nos escuchan deberían tener. No existe la inversión sin riesgo. Eso
Por eso una cosa es el ahorro, que es Claro. cuando yo tengo mi ingreso y lo voy juntando y voy Ajá. haciendo ese pocito de plata Ya. para después hacer algo con ese dinero. Perfecto. Puede ser poner un negocio, que también Ajá. es invertir, Ya. que obviamente conlleva un riesgo. Puede ser de repente un fondo mutuo o un fondo alternativo o un bono. Hay diferentes instrumentos y cada instrumento tiene un riesgo distinto. Ya, y el de los fondos mutuos en una escala del 1 al 10 en riesgo, ¿cuánto representa? Ok. En este mundo financiero Ajá. siempre la respuesta va a ser depende. Depende. ¿Por qué? Porque hay Ajá. fondos que son conservadores. Claro. El fondo como tal no es nada más que un pozo de plata que va a ser invertido de acuerdo a una estrategia. Ya. Entonces todo va a depender en qué vamos a invertir ese dinero. Hay fondos mutuos agresivos Ujú. que invierten, por ejemplo, criptomonedas Claro. o acciones, digamos, de corte muy agresivo, Pero tecnológicas las chicas. criptomonedas también estamos hablando de un, Te está yendo de a lo un terreno muy, pero muy agresivo en muy riesgo. riesgoso. Correcto, Ajá. correcto. Ya. Existen fondos que invierten, por ejemplo, en bonos o en Ya. acciones de baja volatilidad. Ajá. Por ejemplo, Coca-Cola, Ya. Starbucks, Microsoft, que son compañías muy grandes, muy estables, invierten en ese tipo de acciones, con lo cual el riesgo no es tan alto. El tema con los fondos mutuos es que estamos hablando de renta variable. Ah, Y ya. la renta variable se llama así porque tú no sabes cuánto es lo que vas a ganar. Exacto. Y va a haber una fluctuación. Esa fluctuación puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. La clave cuando uno invierte en fondos siempre es tener un horizonte de largo plazo, porque, digamos, en 4 años en la bolsa normalmente puedes tener un año malo. Ya. Si tú te quedas 10 años... Porque eso también depende, yo he visto, ¿no? A gente sufrir porque había puesto su dinero en una inversión, en una empresa sólida, pero le jugó mal el clima. O hubo un desastre natural y él se fue a la bancarrota la empresa. Pasa, y es ahí donde me refiero del Ese riesgo. es el riesgo, ¿no? Correcto. Y ahí tienes razón cuando dices que, o sea, es bastante fluctuante, no es algo seguro. Muchas Toda veces- inversión de ese tipo es riesgosa. Toda inversión Toda. tiene un riesgo. Ya. Es más, hasta tener, por ejemplo, yo podría invertir en un banco, en un fondo mutuo bancario. Ese fondo tiene riesgo. Ujú. Entonces, nosotros podemos saber de una empresa o de una inversión el pasado y el presente, pero no sabemos el futuro. Ya, pero qué importante lo que has dicho y que hay que recalcarlo a todos nuestros queridos oyentes a nivel nacional. Una cosa es ahorrar, ¿no? Y para eso son buenas las entidades financieras. Totalmente. Y otra cosa es Invertir. invertir. Y ahí sí hay que buscar otras alternativas. Sí, ahí lo más importante cuando uno quiere invertir es siempre asesorarse. Ya. Nosotros, a ver, cada persona tiene un medio de vida y esa persona sabe cómo construir dinero, sabe cómo crear dinero. Ya. Si yo soy un empresario agrícola, un empresario pesquero, un empresario de transportes, me he especializado en algo y probablemente tengo éxito y sé hacer dinero. Claro. Pero saber hacer dinero no quiere decir saber administrar dinero. Wow. Son varios pasos. Correcto. ¿Por qué? Porque yo puedo ser saludable, pero eso no me hace médico. Claro. Entonces, saber administrar dinero tiene una ciencia por detrás. Esa educación financiera de la que se suele hablar. Y de la que estamos diciendo que nos falta mucho. ¿no? Porque nadie te lo y enseña. que debe estar implantado desde que somos pequeños. Tal y cual. además en la educación infantil, en la educación media, en la educación universitaria, lo que pueden hacer es hacer de forma lúdica, porque Totalmente. si tú le pones ahí normas, reglas y etcétera, lo único que vas a hacer es espantar al niño. Por supuesto. Es súper importante eso porque saber administrar dinero es una habilidad que necesitas para la vida. Ujú. Y mientras Para más, toda la y vida. mientras más joven la aprendas, menos errores Más cometes. factible. Ujú. ¿Por qué tanta gente se sobreendeuda en tarjeta de crédito? La primera vez que te dieron una tarjeta de crédito, uno termina gastando No, más de lo que recibe. Y yo te cuento aquí que muchos de nuestros queridos consumidores, inclusive en una buena parte, no saben manejar las tarjetas de crédito, ¿no? Y hay otra cosa que también se supone que no te debes endeudar tanto por ciento de tu sueldo y los llaman de una casa, de otra, de un banco y al final tienen como 5 tarjetas. Correcto. Y empiezan a ruletear, que es lo más Lo peor que puedes hacer. terrible. ¿Y por qué lo haces? Porque nadie te lo enseña. Enseña. Inclusive para invertir cuando ya has generado excedentes,
Hay una cosa que de hecho te quiero compartir y quiero dejárselo a todos tus oyentes porque creo que es importante. Yo te decía que no existe inversión sin riesgo, y eso es cierto. Uno tiene que estar claro que cuando invierte en lo que sea un negocio, sea un producto financiero, sea lo que sea, uno está asumiendo un riesgo. Puede ser más alto o más bajo, pero hay riesgo. Lo único que te protege del riesgo, y esta es la parte que a veces, no sé, uno quiere invertir y a veces lo sorprenden, porque hay una persona que te dice, cero riesgo, y tú no a veces quiere creer. Y uno a veces se pone siempre en el mejor escenario, sobre todo si la tasa te gustó. Claro, entonces ya, si es atractiva. Correcto, te gustó la tasa, ya no le estás prestando atención absolutamente a nada más. Lo importante es esto, no está mal invertir en cosas riesgosas mientras tú sepas cuál es el riesgo que estás asumiendo y estés cómodo. Entre comillas, asumir las consecuencias de la decisión que estoy tomando sin alterarme. Correcto. Ahora, ¿cómo me protejo de ese riesgo? La única manera en que uno se puede proteger de ese riesgo, que es el riesgo de mercado, es diversificando. ¿Qué es diversificar? Lo que siempre hemos escuchado, no se ponen todos los huevos en una sola canasta. Ah, qué interesante. Entonces, si yo, por ejemplo... Voy acomodando según los beneficios que pueda tener yo. Si yo tengo 50.000 soles, por dar un ejemplo, y yo pongo 50.000 soles, me vienen y me proponen un proyecto agrícola, un proyecto de arándanos, que ahora están tan de moda, y de repente pongo mis 50.000 soles ahí, y el proyecto, por la razón que sea, climático, una plaga, lo que sea, no funciona, yo puedo perder esos 50.000 soles. Claro. Ahora, si yo en lugar de hacer eso, puse 10.000 soles ahí, 10.000 soles en otra cosa que no tiene nada que ver con el agro, 10.000 soles en otra cosa, 5.000, y distribuyo esos 50.000, si pasa ese problema, se va a afectar la porción de capital que puse ahí, pero no todo mi patrimonio. Entonces, eso es bien importante. La conversación está tan interesante que nos hemos pasado la hora. Max Huidobro, experto en asesoría financiera. Ronald, me decías que tenías WhatsAppitos. Adelante, empecemos. Así es, Fernando de Comas pregunta, ¿es más recomendable invertir en la bolsa de valores? ¿Es recomendable invertir en la bolsa de valores? Es una excelente pregunta y la respuesta es sí. La bolsa de valores es un medio muy interesante para poder invertir. En Perú existe poca cultura de inversión en bolsa, pero nada hace crecer el capital como acciones. Y si uno, por ejemplo, hoy día quisiera invertir no solamente en acciones de empresas peruanas, que son pocas, la bolsa peruana es pequeña, pero ya desde abriéndose una cuenta de inversión en una sociedad agente bolsa, cualquiera de las más de 20 que existen en el Perú, uno puede no solamente comprar acciones peruanas, uno puede comprar acciones americanas también. Si uno quiere comprar Apple desde Perú, lo puede hacer. Si quieres comprar Amazon, Google, hay que invertir. Buscar un agente. Simplemente es abrirse una cuenta en una sociedad agente bolsa y con eso uno puede comenzar a invertir en las principales acciones del mundo, y es una muy buena idea. Angélica de Breña ha escrito al directo. Vamos con ella. A ver, dice, yo hice una compra de Luz del Sur allá por el año 1998. Me llegaban las cartas, pero han dejado de llegarme. Me quedé con 500 acciones, recuerdo que había comprado algo de 10.000, pero las tuve que vender por situaciones y me quedé con 500. Me sorprende que la corporación que me estaba atendiendo en este asunto no me dé las cartas. ¿Dónde puedo ir? Fui a su oficina y ya no existen. Lo mejor es ir directamente a la Bolsa de Valores de Lima. Ya. Y en la Bolsa de Valores de Lima puede recibir información que te va a permitir saber qué puedes hacer con esas acciones. Y ojo a las personas, por favor, que tienen este tipo de problema. No es que desapareció la empresa y no saben... ¿Y por qué ya no le llega su chequecito? Probablemente lo que le debe estar pasando es que la empresa con la que ella manejaba esas acciones desapareció y por eso ya no le llegan estados de cuenta o no le llegan información, pero si es propietaria de esas acciones existen. Entonces, son 50, dicen. Es mejor ir a la fuente, ir directamente a la Bolsa de Valores de Lima, que tienen un servicio espectacular. La gente que trabaja en la Bolsa de Lima, de la Bolsa de Valores, es muy buena. De hecho, están haciendo un montón de esfuerzos para tratar de promover más en la inversión en bolsa, así que ahí creo que la van a poder ayudar. No te desanimes y, como dice nuestro querido invitado Max, ve a la Bolsa de Valores lo más pronto posible porque tienes que recuperar. ¿Desde cuándo no ha cobrado? Imagínate, ver, ¿no? Claro. Muy bien, si es del año 98, imagínate cuánta plata hay ahí. Muy bien, Ronald, siguiente WhatsAppito. Elena del RIMAC pregunta, ¿necesitamos conocimientos técnicos para invertir o se pueden usar herramientas automatizadas?
Ah, qué interesante. No confíes tanto Correcto. en el chat. Yo lo Bot. que sugiero es siempre aprender. Sí. Una máxima de inversiones dice, nunca inviertas en algo que no entiendas. Ah, qué bueno. Entonces, si tú, por ejemplo, no sé, te llaman la atención las criptomonedas, por decir algo, pero no entiendes cómo se genera el dinero, no entiendes cómo es que eso te puede generar rentabilidad, de dónde viene el crecimiento, no entres ahí. Claro. Si te proponen un negocio de agricultura y tú no sabes nada de agricultura, no te metas ahí, porque es tu capital. Claro. Entonces, es siempre importante, existen herramientas que te facilitan la inversión, pero aprovecha esa oportunidad para poder aprender y desarrollar una nueva habilidad antes Pero de lo invertir. mejor es capacitarte. Siempre. Porque me contó un querido oyente que le vendieron la idea de que tenga una panadería. El hombre invierte sus 30,000 soles, dólares en maquinaria, la infraestructura, comprar los insumos. Y resulta que el bendito panadero, recontra inescrupuloso, le decía que hacía, por ejemplo, 500 panes de un saco de harina. Entonces, cuando ya se le aconseja al señor que vaya a capacitarse, resulta que salen 2,000 panes de un saco de harina. Porque muchas veces... Entonces, si yo no conozco, ahí tienes toda la razón, Max, si yo no conozco el tema y si me apasiona y me gusta, a conocerlo, a capacitarse. Correcto, y por eso un último consejo que me gustaría darle a todos tus oyentes es, siempre asesórate antes de invertir. O sea, así como uno a veces tiene un médico de cabecera, y si uno tiene una hernia, uno le va a ir a preguntar, no le preguntas al contador, ni al abogado, ni a mi mejor amigo, uno le pregunta al médico la especialidad. Exacto. Porque tu salud es importante, bueno, tu dinero también es importante. Y tienes que tener salud financiera. Correcto, y es importante preguntarle o asesorarte con gente que tiene el conocimiento y la experiencia, para que al final de cuentas la decisión de inversión la vas a tomar tú. Pero es importante tomarla con información. Nosotros en Gold Capital justamente hacemos eso. Podemos ayudar a la gente y ayudamos a la gente a tomar mejores decisiones de inversión informada, ¿no? Max Huidrobo, experto en asesoría financiera, infinitas gracias por abrirnos los ojos y tener en cuenta qué cosa debemos hacer. No, si quiero ahorrar, si quiero invertir. Y lo más interesante de todo, capacitación y educación financiera. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien, queridos amigos, no se muevan, que enseguida regresamos con más en La Voz del Consumidor.